Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada semana con el filósofo Pablo Dreisig para hablar de estas tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén. Creo que hoy, Pablo, vamos a hablar sobre la compasión y también sobre la caridad. Hola, estimado Jorge, ¿cómo estás? Bueno, sí, en el encuentro de hoy me gustaría conversar contigo y con los oyentes acerca de, yo no diría un malentendido, pero sino una cierta ambigüedad que recorre un concepto y que ha tenido en lo que en estos encuentros hemos dado en llamar las tradiciones de Jerusalén y las tradiciones de Atenas, diversos matices y a veces perspectivas diametralmente opuestas. Me estoy refiriendo a esa afectividad, esa tonalidad afectiva que se pone bajo el título de compasión y que ha atravesado no solo gran parte de la inquietud filosófica de Occidente, sino también ha atravesado el arte, ha cristalizado en grandes obras artísticas, ha movilizado reflexiones concernientes a eventos como las guerras, como las represiones sociales, como la pobreza, como la actitud en general hacia el prójimo, y también ha sido fuertemente puesta en cuestión como una forma hipócrita y espiritual de abordar temas que en realidad debieran solucionarse a través de modificaciones de las estructuras sociales. Quiere decir que la historia de la compasión, bueno, según mi opinión, participa de dos mundos. Por un lado, ha sido, si uno quiere, un instrumento emancipador y crítico respecto de las injusticias sociales. Incluso de ese modo ha sido plasmado en el arte, desde las figuras de Jesús y María como figuras de la compasión, hasta, por ejemplo, en las producciones acerca de eventos históricos traumáticos y terribles como la Shoah. Si uno recorre la producción artística, la filmografía, la literatura, la idea de la compasión acompaña a muchos de estos plots, de estos argumentos. Aparece el tema de la compasión, a veces como la del justo o del gentil frente a la víctima. Es un dispositivo afectivo que suele ser activado en las narraciones. Y en todo este sentido cumpliría, entre comillas, un rol emancipador, liberador, de identificación con el dolor del otro. Pero por otro lado, hay una larga tradición que tiene su momento más alto en Nietzsche, donde la compasión es vista como una categoría de encubrimiento, una espiritualización, una impostura. Esa quizás sería la mejor definición, una impostura, una espiritualización de una realidad objetiva y estructural de opresión que, llevado al discurso moral, aparece como compasión. La crítica a la compasión como una suerte
de altura, de mirada desde la altura al sufrimiento del otro, por supuesto, tiene su momento más alto, como dije antes, en Nietzsche, en la filosofía nietzscheana. Ahora es interesante que en el pensamiento judío ciertamente la compasión no es el elemento central, quizás el elemento central pueda ser seguramente la justicia, que a veces necesita anular la compasión, necesita medida por medida, necesita ser ciega incluso frente a la compasión para ejercer este rol de imparcialidad. Pero quería traer entonces una distinción que encontré en un gran filósofo judío contemporáneo, del que no hablamos hasta ahora demasiado, filósofo francés, Vladimir Yankelevich. Y Yankelevich aborda esta figura que en realidad en la filosofía de la tradición judía ya tiene un antecedente de alguna manera en Spinoza, ¿no? Recordemos que el propio Spinoza, estoy buscando en mi volumen, sí, en el capítulo 4, en la proposición 50 de su Ética, se refiere a lo que él aquí llama la conmiseración, que sería la misericordia, y dice que literalmente la piedad, otro nombre que le podemos dar a esta misma afectividad, la piedad es la piedad en un hombre que vive bajo la guía de la razón, es en sí misma mala e inútil. Ahí es categórico Spinoza, y bueno, participa de esta tradición, decía, donde la piedad no ocupa el primer lugar, sí ocupa Rahanim. Hay unas definiciones de piedad o de compasión que aparece como, bueno, creo que la traducción también es entraña, útero, pero no tiene la centralidad que tiene, por ejemplo, en el pensamiento cristiano. Sin embargo, para establecer una diferencia analítica interesante, Yankelevich distingue, y me parece muy interesante esto, en un libro que no está, creo, traducido al español, es el segundo tomo del Tratado de las Virtudes, es el tomo 2 y el capítulo 6. En francés está editado por Flammarion en el 86. Y ahí Vladimir Yankelevich distingue compasión de caridad. Y en cuanto a la compasión, la perspectiva es crítica y se acerca mucho a la perspectiva nietzscheana. En cambio, él distingue esta compasión de la caridad. Y la caridad no sería un sentimiento encubridor, sino que la caridad sí sería un sentimiento activo y un sentimiento de real atención al padecimiento del prójimo. Leo el texto de Yankelevich, lo voy traduciendo. Dice Yankelevich: la compasión es una caridad reactiva o secundaria que, para amar, necesita del sufrimiento del otro, que depende de las miserias del impedido, del espectáculo de las miserias. La piedad va al remolque de la desgracia. La piedad solo ama a su prójimo si éste es miserable. Hasta aquí entonces la piedad o la compasión, una perspectiva crítica. Ahora bien, veamos en el mismo texto la idea de caridad, y acá hay una recuperación de esta tradición sin las notas encubridoras o de hipocresía. Dice Yankelevich respecto de la caridad, en el mismo texto: la caridad, por el contrario, es espontánea. La caridad
no necesita ver al prójimo cubierto de harapos para descubrir su miseria. Nuestro prójimo, después de todo, puede y debe ser amado incluso si no es desgraciado. Lo último es una ironía, ¿no? Pero me parece muy interesante porque me parece que Yankelevich de alguna manera está asumiendo la crítica nietzscheana, la tradición de la crítica nietzscheana a la compasión como encubrimiento, como hipocresía, incluso como un sentimiento que extrae un goce del sufrimiento del otro, pero para no caer en el cinismo, levanta otra idea, otro matiz, que tiene que ver con la idea original griega, la de simpatía, y que refiere a una atención al sufrimiento del otro, sin por ello recaer en la piedad. Bueno, me pareció que esta distinción de Yankelevich era interesante para traerla a nuestra conversación. Bueno, Jorge, un abrazo muy grande y a la querida audiencia. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos atendido y esperamos contar contigo también la semana que viene. Hasta entonces.